Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Apocalipsis. Sabían que es una carta, ¿verdad? Es una epístola, Así que abran sus Biblias en la epístola según Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, en Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis. Y vamos a leer desde el principio, los versículos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Bueno, hasta el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, les recuerdo que estamos a través de un mini curso de escatología. Estamos dando una enseñanza general de lo que enseña la Biblia respecto al fin de los tiempos. Y ya hemos visto algunas cosas generales y algunas cosas particulares en cuanto a la escatología. Hemos visto, por ejemplo, qué pasa al alma después de morir. Ya vimos que no va ni al purgatorio, que no se destruye, sino que va a la presencia del Señor en el caso de los creyentes, y al infierno en el caso de los incrédulos. Ya hablamos que el alma está consciente después de morir. También hemos expuesto que creemos en tal cosa como la resurrección. No solamente viviremos como espíritus, sino viviremos con cuerpos glorificados a la imagen de Cristo. Ya expusimos también que creemos en la segunda venida, hermanos. Creemos que Cristo vendrá por su iglesia. También creemos que esta segunda venida será una venida física. Cristo vendrá en las nubes por su iglesia. Y creemos que esa segunda venida traerá a fin todas las cosas. Juicio. Ya expusimos que no creemos en tal cosa como un rapto secreto. Ya expusimos que no creemos en tal cosa como los 7 años de tribulación. Y aunque soy muy tentado a dar un resumen de eso, no puedo sino dirigirles al material que ya tenemos grabado para que puedan refrescar sus memorias al respecto. Dentro de las enseñanzas de la escatología, estas han sido las principales. Y ahora actualmente nos encontramos tratando el tema del milenio. Son como las 4 o 5 aspectos principales de la escatología. ¿Qué pasa al alma después de morir? La resurrección,
la segunda venida de Cristo, la cuestión de la tribulación y el milenio. Son las cosas principales de escatología. Con esta lección sería la segunda que nos encontramos abordando el tema del milenio. Pero para tristeza de muchos, aunque para el beneficio de todos, no hemos abordado Apocalipsis 20 de manera directa, sino que nos hemos encontrado dando algunos principios esenciales, de tal manera que todos, antes de que lleguemos al milenio, ya sean amilenialistas. En la ocasión anterior, dimos las 4 formas de ver el milenio. Existe el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, el postmilenialismo. Hay variantes también en el postmilenialismo, pero vamos a dejarla como solo postmilenialismo. Y está tal cosa como el amilenialismo. Yo espero que antes de que lleguemos a Apocalipsis 20, que será en 2 semanas probablemente, ya todos puedan ver por qué la postura amilenial es la postura bíblica. Y lo que traté de demostrar la vez pasada, después de explicar las diferentes posturas, fue demostrar el sistema del Nuevo Testamento. Mi argumento fue que la enseñanza que se encuentra en Apocalipsis 20 ya se enseñaba en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el apóstol Pablo y Pedro. Mostramos que hay un sistema y hablamos de lo que es conocido como este siglo y el venidero. Y demostramos que el milenio, como lo concibe el premilenialismo y el postmilenialismo, no embona en este sistema propio de las Escrituras. No puede estar ni en este siglo ni en el venidero. Y por lo tanto que la postura más correcta hasta el momento parece ser la del milenio, la del amilenialismo, perdón, la postura del amilenialismo. Después voy a exponer que cree tal cual el amilenialismo, porque aunque la palabra parece sugerir que no cree en el milenio, de hecho sí cree, sí creemos en el milenio, pero después vamos a exponer cómo es que es el milenio. Así que con esta segunda lección del milenio, me gustaría seguir avanzando en exponer nuestra postura. Pero me gustaría seguir avanzando, no yendo todavía a Apocalipsis 20, sino yendo a las bases. Vamos a seguir poniendo la estructura. La próxima semana voy a hacer una crítica al premilenialismo de manera directa. Eso es necesario porque es la postura común en nuestros días. Y después llegaremos a Apocalipsis 20, en el cual nos tomaremos al menos dos domingos, 2 estudios por la tarde de domingo. Entonces, en esta lección, al igual que la anterior, deseo establecer los fundamentos. Deseo establecer los fundamentos de la Biblia para interpretar Apocalipsis 20. La ocasión anterior, el sistema del Nuevo Testamento. Hoy deseo abordar el siguiente tema: ¿cómo interpretar Apocalipsis? Dice Robert Palmerson en su libro El Cristo de los libros de sabiduría. Dice que no hay punto más importante para el cristiano, para el pastor y para el teólogo que la cuestión de interpretación. Nos debemos preguntar cuando pasamos a través de las Escrituras, ¿cómo debo interpretar este texto? ¿Lo debo interpretar simbólico? Nos encontramos ante ese dilema ya en Eclesiastés. ¿Cómo interpreto esto? ¿Son máximas proverbiales o son declaraciones literales de la vida? Así también al llegar al libro de Apocalipsis nos preguntamos, ¿lo entiendo como Romanos 1? Y estas langostas, en verdad, ¿va a aparecer algún tipo de langosta? ¿Me debo imaginar 4 ojos en la cabeza de Cristo, 7 ojos en la cabeza de Cristo, 7 cuernos? Cuando yo me acerco a Apocalipsis, la primera pregunta es, ¿cómo interpretarlo?
Gracias a Dios que no nos ha dejado en nuestra propia imaginación, dándonos el libro y diciéndonos, interprétalo como te parezca mejor. Sino que los 7 primeros versículos del libro de Apocalipsis nos dice cómo debe ser interpretado. Y ese será el propósito. ¿Cómo debemos interpretar Apocalipsis? Se intentará responder el día de hoy. Y yo espero que esta lección no solo sirva para interpretar Apocalipsis 20, hermanos. Yo espero que esta sea beneficiosa para interpretar todo el libro de Apocalipsis. Porque una de las más grandes tristezas que pesa en mi corazón es que uno de los libros más consoladores de la Biblia ha sido prácticamente puesto lejos del cristiano común. Debido a la interpretación dispensacional futurista, este libro se ha puesto inalcanzable y casi se ve como un libro ininterpretable. Y yo espero que esta lección no quite la dificultad de Apocalipsis, no la va a quitar, tiene cierta dificultad, pero que al menos podamos ver que hay una forma de hacer sentido a este libro y que no solo es dado para los eruditos de algún seminario, es dado para el cristiano. Así que yo espero que en verdad esto sea beneficioso en la vida cristiana en general. Pero antes de comenzar de lleno, tengo que hacer una pausa, ya que muchos pueden estar diciendo en su mente, oye, esto es muy temerario. Lo que estás diciendo es muy temerario, es un poco atrevido. ¿Cómo que dices que nos vas a dar herramientas con las cuales vamos a descifrar este libro que aún el mismo Calvino decidió no hacer un comentario de él y dijo que no lo había hecho porque no lo entendía? ¿Quién te crees tú para decir que sí, tú puedes darnos las llaves para que nosotros lo interpretemos? Por 2 razones. En primer lugar, creo en la perspicuidad de la Biblia. La perspicuidad de la Biblia es uno de los 4 atributos que en la teología se le ha dado. Y la perspicuidad de la Biblia quiere decir que la Biblia es suficientemente clara para ser entendida. Sí, hay pasajes complicados, pero la Biblia fue dada para que sea entendida. Nosotros creemos en otro atributo de la Biblia que se llama la suficiencia. La suficiencia de la Biblia quiere decir que esta es suficiente para las cosas que fue dada. Conocer cómo puede ser el hombre salvo y saber qué son las cosas que le agradan a Dios. Buscar la gloria de Dios. La Biblia es suficiente para eso. Pero hermanos, si la Biblia no es clara, entonces no es suficiente. Porque ¿cómo que me fue dada para la salvación? Pero si yo me acerco a ella no la voy a entender. Entonces no es suficiente porque necesito otro intérprete. Entonces no es suficiente. Pero porque creemos que la Biblia es suficiente, también creemos que la Biblia tiene el atributo de perspicuidad, por lo tanto es clara. Y aunque el libro de Apocalipsis tiene dificultades, pertenece al canon de las Escrituras y por lo tanto participa de perspicuidad. Es entendible hasta para el cristiano más sencillo. No que no se necesite un maestro para entenderlo mejor, pero en sí el cristiano puede obtener fruto y bendición de él. Segundo punto. Aun si Calvino hubiera dicho eso, tendría que diferir de él. Sin embargo, gracias a Dios, Calvino nunca dijo eso. Un hombre dijo que esa frase de que Calvino no comentó Apocalipsis porque no lo entendía, dice un autor que se ha vuelto como en un chisme cristiano. Todos lo dicen y nadie sabe de dónde salió. El problema es que no hay ninguna fuente que diga que Calvino dijo eso.
Por otro lado, Calvino tampoco hizo un comentario de segunda ni tercera de Juan. Hermanos, libros sencillos. Pero Calvino sí hizo un comentario de Daniel, sí hizo un comentario de Ezequiel y sí hizo un comentario de Zacarías. Libros apocalípticos difíciles de comprender. Por lo tanto, no pretendo darles las llaves para interpretarlo y eliminar todo problema. No se va a eliminar todo problema, pero sí las bases necesarias para poder tener un beneficio del libro y al menos poder acercarnos a él para intentar conocer su verdadero significado. Y es que cuando escuchamos aquí que en medio de estos libros se habla de helicópteros, de aviones, de bombas atómicas y demás, decimos, pues eso solo algunos lo pueden entender. Pero si vemos que de eso no trata Apocalipsis, no se profetizó una bomba atómica, entonces podremos ver la facilidad. Miren lo que dice G.K. Beale. Una de las tragedias más grandes en la iglesia de nuestro día es cómo Apocalipsis ha sido estrechamente e incorrectamente interpretado con un enfoque obsesivo en el tiempo del futuro, con el resultado que nosotros hemos perdido el hecho de que éste contiene muchas verdades profundas y de ánimo concerniente a la vida cristiana y el discipulado. Y yo añadiría, este libro es acerca del Evangelio y la muerte de Cristo, este siglo a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Vean su lamento, dice, se le ha quitado al cristiano. Apocalipsis se le robó al cristiano. Por ese enfoque futurista, el cristiano ya no se acerca a Apocalipsis con deseo de ser consolado, amonestado, exhortado, discipulado, sino simplemente para ver cómo será el helicóptero de última generación que va a usar Rusia para, no sé, todas esas cosas. Es por eso, hermanos, que espero que esto sea de utilidad y que podamos recuperar Apocalipsis. No sé, quizás sí titulo esta enseñanza, Recuperando Apocalipsis. Empecemos con algunos asuntos generales, asuntos que nos ayudarán a través de este estudio. En primer lugar, debemos decir que el autor es Juan. No me voy a meter aquí en los debates que existen respecto a la autoría. Simplemente digo que las grandes similitudes idiomáticas que tiene este texto con el Evangelio de Juan y las epístolas hace irrefutable que sea Juan el autor. Por ejemplo, se habla del Cordero, se habla del Verbo, se habla de maná, se habla de pastor, agua, vida, luz, Cristo como conquistador, Cristo como un ser pretemporal, antes del tiempo. Además, la iglesia primitiva casi unánimemente atribuye Apocalipsis al apóstol Juan. Esta era la opinión de Justino Mártir, de Ireneo, que era el discípulo Juan, o sea, el maestro de Policarpo, que había escrito este libro. Además, otro argumento es que a la primera iglesia que se dirige es la iglesia de Éfeso, iglesia de la cual el apóstol Juan fue pastor. En cuanto a la fecha de su composición, decimos que la fecha es tardía. Hermanos, estoy diciendo estos asuntos generales porque nos van a ayudar cuando intentemos interpretar el texto, no es solamente para darles información. En cuanto a su fecha de composición, creemos que es la fecha tardía la que debe ser elegida, a partir del año 95 al 96. ¿Por qué? Porque la adoración a los emperadores fue una práctica que se implementó tardíamente en el siglo I. Dice Ireneo, porque fue vista hace poco tiempo, es decir, la visión apocalíptica, casi en nuestros propios días. El mismo Ireneo dice que entre el primer y segundo siglo esto pasó muy cercano. Además, la Odisea es mencionada. Esta ciudad fue destruida por Nerón por un terremoto. Por lo tanto, si se manda una carta a la Odisea, esta tuvo que ser una ciudad reconstruida tiempo después.
Además, la manera en la que se hacía el castigo de sacar del país, de ser expatriado, fue una práctica tardía de castigo en el tiempo de Domiciano. Además, la iglesia participaba de persecución declarada. Antes de este tiempo, la persecución no era oficial, la persecución era más indirecta. Pero en este tiempo que Juan escribe, la persecución ya era como un edicto. Ya había personas que eran perseguidas por cartas del emperador. Roma no es nombrada como Babilonia, sino hasta el tiempo de Domiciano. Y es que Babilonia se vuelve el antónimo de la Nueva Jerusalén. Y esta forma de hablar de Roma no ocurre sino hasta tiempo después. Por eso apoyamos y confirmamos que la fecha es una fecha tardía en su composición. En cuanto al género, es un género epistolar, es una epístola, es profético, está hablando de cosas que deben suceder al mismo tiempo que es apocalíptico. No olviden esto del género. Esto del género es clave para entender cómo interpretar Apocalipsis. Si el género es apocalíptico, se debe interpretar como el género apocalíptico. Esas son las cuestiones generales. En segundo lugar, hermanos, veamos las diferentes formas que han existido y existen de interpretar el libro de Apocalipsis. 5 formas en las que el libro de Apocalipsis se ha enseñado. En primer lugar está la postura preterista. La postura preterista. Esta palabra viene del latín y significa pasado. O sea, esta corriente preterista ve a Apocalipsis como algo que se cumplió en el tiempo de Nerón. ¿Cuál es el problema con esa postura? Nerón estaba en los años 60. Si todo lo que acabamos de decir en cuanto a la fecha tardía de la composición de Juan es verdad, esto no puede ser así. Dice un teólogo llamado Cornelius Venema: en este enfoque, el libro de Apocalipsis se refiere principalmente a eventos que ya sucedieron, ya sea en el periodo anterior a la destrucción del templo de Jerusalén o en los siglos cristianos que siguieron a la destrucción del Imperio Romano en el siglo después de Cristo. La debilidad de este sistema es que no reconoce cuál uno de los géneros, un género profético. No solo habló a la iglesia existente, no es una descripción solamente de la iglesia existente, era un aspecto profético. Otra escuela de interpretación es conocida como la interpretación historicista. Esta fue un tanto común en el tiempo de los reformadores. Esta interpretación ve a Apocalipsis como una narración de toda la historia de la iglesia. Véanlo de esta manera. Los primeros 3 capítulos fue la iglesia del primer y segundo siglo. Los capítulos 12 y 13 es el tiempo de la Reforma. Y ahí se imaginarán quién era el anticristo, quién era. Para los reformados era el Papa, para la Iglesia Católica era Lutero. De hecho hay varias ilustraciones, varios dibujos de Lutero como un monstruo de 7 cabezas, y todo eso se podrán encontrar. Dice Cornelius Venema: ellos ven Apocalipsis como una narración de toda la época cristiana.
Los intérpretes historicistas del libro normalmente leen sus visiones como una presentación en orden cronológico del desarrollo más importante en la historia de la redención, principalmente de la iglesia. Estas visiones que ve Juan, según ellos, corresponden a eventos, a instituciones o a personas actuales o pasadas que juegan un rol importante en la ejecución de la historia de los propósitos redentores de Dios. El problema con esa epístola, con esa forma, es que si a ti te tocó el capítulo 12 y 13, la carta se hace vana en los demás, cuando la carta fue dada para consolar a los cristianos del primer siglo, no para que tuvieran consuelo de los primeros 3 capítulos nada más. Toda era una descripción. El otro sistema es llamado futurista, y ustedes ya imaginarán qué significa. Ay, me equivoqué. Futurista. Estos ven Apocalipsis prácticamente como algo que pasará en el futuro. Esta es la forma de interpretación que gobierna nuestros días. Esta es la forma de interpretación que nos ha robado Apocalipsis. Imagínense que un día les regalaron la Biblia, le arrancaron Apocalipsis, porque todo es para el futuro. Todo es para el futuro. Ellos ven, la mayoría de ellos, que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 se refiere a la tribulación que vendrá, y por lo tanto, si no te toca ese tiempo, pues no te tocan esos capítulos. Hay otra postura, y espero que esto no sea confuso, pero hay otra postura y es llamada idealista, una postura idealista. La postura idealista. Esta enseña como si lo único que nos estuviera dando el libro de Apocalipsis son patrones que se repiten en toda la historia de la iglesia. Esta postura tiene ciertas fortalezas, porque yo creo que Apocalipsis fue dado para explicar lo que ha sucedido. La cosa en la que falla este sistema es que le falta ver cumplimientos literales en muchas de sus aplicaciones. Dice Cornelius Venema, el enfoque idealista difiere de los primeros 3 en su recurrencia a identificar algún evento histórico, institución o persona particular con las visiones del libro de Apocalipsis. Les quiero decir algo, esta postura idealista tiene mucho a favor, y esta última postura que voy a dar es prácticamente la modificación de esta. La modificación de esta. Y ha sido llamada la postura ecléctica. La postura ecléctica. Esta postura ecléctica, y aquí memorícenlo bien o apúntenlo bien, tiene al menos 3 características principales. En primer lugar, ve eventos del libro de Apocalipsis que aún no se han cumplido. La segunda venida, el juicio final. En eso está como un poco de acuerdo con el futurismo. En segundo lugar, la carta y los eventos narrados tenían un cumplimiento cuando Juan la escribió. O sea, no son eventos solo como patrones, tienen cumplimientos literales. Por ejemplo, en esto estaríamos un poco de acuerdo con el preterismo. Muchas de las imágenes que se están dando son por eventos que estaban pasando. Y en tercer lugar, estos eventos sirven para narrar
los eventos que ocurren durante toda la historia. ¿En eso estaríamos de acuerdo? Con el idealismo. Esas son las tres características. Dice G.K. Beale, nosotros llamamos esto un sistema idealista, histórico, redentor, ecléctico. Debido a que mientras el enfoque es en una presentación simbólica entre el bien y el mal, podemos llamar a esto una perspectiva idealista, ya que mientras que el enfoque es una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal y en repetidos eventos históricos específicos durante la era de la iglesia, se incorporan perspectivas preteristas, históricas y futuristas. Ecléctico quiere decir en un sentido que está tomando lo mejor de todas. Esta tiene bien en que algunas cosas se estaban cumpliendo. Esta casi no tiene mucho bien. Futurista en que algunos eventos sí están por cumplirse, y el idealista en que muchos de esos son patrones que se repiten. Por eso ecléctica. Ahora, quiero aclarar algo. No es la mejor porque es la que está en medio, hermanos. A veces algunos piensan que ser cristiano es tener la buena doctrina, es siempre estar en medio. Algunos así dicen con la ley de Cristo, ¿no? Bueno, yo ni antinomiano, pero ni de la confesión de creer en la ley, yo soy como la mitad. No siempre la mitad es lo bueno. No tomamos esta postura porque es la del medio. La tomamos porque es la correcta, es la bíblica. Y si fuera la del extremo, esa sería la nuestra, ¿sí? ¿Está claro eso? Ok. Yo sé que hasta ahorita es la pura información, simplemente puede estar mareando a algunos. Pasemos al punto que más me interesa. Déjenme justificar bíblicamente por qué el sistema ecléctico es el bíblico y tal cual, ¿cómo se aplica? ¿Cuáles son los frutos de este sistema? Y quiero recordarles que les recomiendo dos libros principalmente. Para completar esta lección, dos libros. En primer lugar, Más que Vencedores de William Hendrickson. Lean los 8 primeros capítulos y entenderán lo que estoy hablando de manera más clara. En segundo lugar, compren El fin de los tiempos de Sam Waldron. Y él tiene un capítulo o 2 o 3 particularmente de este tema. Así que si alguien queda con dudas, les recomiendo que se acerquen a esos libros. Entonces ahora argumentemos bíblicamente acerca de esto. ¿Por qué decimos que la postura ecléctica es la correcta? En primer lugar, porque el destinatario de Apocalipsis no era algunos cristianos de algún futuro. No era algunos cristianos de algún futuro. Apocalipsis fue escrito, como leímos al principio, a las 7 iglesias que estaban existentes en el tiempo de Juan. Hermanos, imaginen la epístola y si la interpretación futurista es la correcta, imagínense a los de la iglesia temprana sufriendo, siendo decapitados, siendo muertos por causa del evangelio. Y dice, bueno, Juan, gracias por los primeros 3, los otros que le toque a los que van a vivir cuando venga el anticristo y demás. No, Juan escribe para consolar la iglesia de ese tiempo. De hecho, es imposible no leer Apocalipsis sin darse cuenta que las persecuciones que se están simbolizando, las revelaciones que se están dando, eran con cosas que ya estaban sufriendo ellos. Solo un ejemplo. Se habla de ofrecer culto al César, culto a divinidades. Eso se dice en Apocalipsis 2:9. Bueno, ¿qué pasa en Apocalipsis 13? Culto a divinidades. Apocalipsis capítulo 1 al 3 no es algo aparte. Las mismas experiencias que se narran en estos 3 capítulos es todo lo que se va a repetir a través de la epístola. Hay persecución, hay muerte, hay espada, son decapitados. Ellos sufrían. La carta no solo es para los primeros 3 capítulos para la iglesia temprana. Todo Apocalipsis fue escrito para ellos. Juan no estaba pensando en la iglesia de un futuro,
Si no hubiera puesto otra cosa, pero él dice a las 7 iglesias. Escuchen esto. Es una iglesia que iba a estar circulando entre ellos. Esta epístola es para ustedes. En segundo lugar, ¿por qué decimos que esta es la postura correcta? No solo porque su destinatario era la iglesia temprana, además por su autor. Hermanos, para entender Apocalipsis hay que estar sumergidos del Antiguo Testamento. Dice G.K. Beale que los teólogos estiman que hay entre 278 a 407 referencias en el libro de Apocalipsis. Algunas menciones y algunas citaciones específicas. Fíjense esto, solo es la postura ecléctica, en contraste con la futurista, que interpreta Apocalipsis sabiendo que el autor de Apocalipsis era judío. Miren, cuando él ve langostas, que dice que son helicópteros, dice el futurista, algunos intérpretes de Apocalipsis de la escuela futurista, dice que las langostas eran un tipo de helicóptero que va a salir. El problema es que Juan es judío. Y Juan, cuando piensa en langostas, está pensando en términos del Éxodo, cómo fueron juzgado el pueblo. De hecho, algo que me dio un poco de asombro es, ¿qué significa que Satanás, que el dragón se llevó consigo la tercera parte de las estrellas? ¿Saben qué creía yo? Que eran ángeles. Y yo sé que tú también hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es el problema? Ahora, está menos mal. Algunos dicen que interpretaron que cuando dice la Biblia que las estrellas caen, se refería cuando los famosos estaban muriendo y entonces las estrellas estaban cayendo. Está menos mal la postura que teníamos antes respecto a este versículo. Pero ¿saben algo que me dio mucha luz? Leyendo el comentario de G.K. Beale, del cual tengo que reconocer que para este estudio me fue de gran utilidad. Su comentario tiene 2 comentarios. El comentario pequeño es de 600 páginas. El comentario grande es de 1300 páginas de Apocalipsis. Muy buen material, impresionante su investigación. Y él dice esto: en el Antiguo Testamento hay un lugar en donde alguien se lleva la tercera parte de las estrellas. ¿Pueden ver? El problema es que interpretamos Apocalipsis como si Juan no fuera el autor, sino un hombre del futuro que está viendo el mundo y lo está interpretando como él cree que es como ellos lo entenderían. Bueno, ustedes no han visto un helicóptero, pero sí saben cómo es una langosta. Imagínense las langostas con cabeza y con esto. No, Juan es judío, Juan piensa como judío. Daniel 8 habla de estrellas, de tercera parte de estrellas. Dice algo así el libro de Daniel. ¿Qué estaba pasando? Bueno, se está haciendo una semejanza de que el que estaba oprimiendo a Israel estaba oprimiendo las estrellas, o sea, las estrellas como un símbolo de ángel, o sea, las estrellas como un símbolo de la comunidad del pacto. Aquel que las estaba oprimiendo era ese dragón que las oprimía, lastimando la tercera parte de las estrellas, haciéndolas sufrir. Y Juan está utilizando ese concepto de que los judíos sufrieron en el Antiguo Testamento por medio de simbolizar las estrellas que son oprimidas, para decir en el libro de Apocalipsis que los cristianos estaban siendo oprimidos, que una tercera parte de ellos estaba siendo lastimados. Pueden diferir con mi interpretación, pero esto es solo un ejemplo, hermanos, de cuán necesario es entender que no es el futurismo hablando de algunas cosas, es Juan el judío escribiendo, y es la postura ecléctica la que hace justicia de eso. En tercer lugar, ¿por qué decimos que es la postura correcta? Por el propósito. Dice, Juan escribe para alentar. Miren esto. Él se identifica a sí mismo que estaba en el Espíritu.
Él se está identificando a sí mismo como un profeta del Antiguo Testamento. Juan se está uniendo a ellos. Miren lo que dice G.K. Bill. El libro lidia con la situación real de la iglesia de cada época, no solo con la del futuro. Los creyentes siempre están enfrentando las amenazas de ceder en alguna manera u otra. Qué triste es cuando el estudio de Apocalipsis en la iglesia de hoy lo considera meramente futuro en lugar de colocarlo en un lugar histórico redentor para la iglesia. La razón por la que escribe es para que los cristianos se exhorten, sean consolados. Hermanos, en el futurismo, en el preterismo y en el historicismo no podemos ser consolados, porque o ya pasó, o va a pasar, o no me tocó la porción. Pero en una postura ecléctica se ve el libro como actual, como algo relevante para el día de hoy. Y llegamos al punto clave. ¿Por qué creemos que la postura ecléctica, la que ve cosas como cumplidas que sirven como símbolos, cosas que están como cumplirse, pero el libro de Apocalipsis siendo aplicable a cada época, narrando de diferentes puntos lo que es la vida de la iglesia? Llegamos al punto clave, y debe interpretarse Apocalipsis simbólico o literal. El futurismo dice literal. Claro, cuando no pueda se hable de 7 cabezas y cosas así, no lo interpretes literal. Nosotros decimos no, es un libro que se debe interpretar simbólico. Ya mencioné el género del libro, epistolar, por eso interpretamos los primeros textos literales, epistolar, profético, muchas cosas se anuncian apocalíptico. Vean conmigo esto. Juan comienza explicando que esta es una revelación. ¿Sabes por qué se llama este libro Apocalipsis? Por esta palabra, revelación, Apocalipsis. Hermanos, el término Apocalipsis para nosotros suena como muy oscuro, algo muy oscuro. Cuando ¿saben de qué trata? De revelar. El propósito de Juan es revelarnos lo que hay detrás de escenas en el mundo espiritual y enseñarnos a interpretar la vida a la luz de Cristo. Ok, tu hermano está siendo muerto, pero interprétalo a la luz de esto que te di, que cuando está siendo muerto está reinando con Cristo. Interpreta tu realidad a la luz de la Escritura. Nos acercamos a Ezequiel, a Daniel y Zacarías de la misma manera, como libros simbólicos, en otras palabras. Cuando Juan está viendo langostas, no está viendo la vida real. Juan está viendo símbolos para que interprete la vida real. Juan no está animando a los creyentes. Bueno, vean la langosta y eso, y a ver a qué se les afigura la vida real. No, Juan está viendo visiones, Juan está viendo símbolos, Juan está siendo llevado en el espíritu, hermanos. Así como Ezequiel veía un carro grande que se movía, no estaba esperando que los judíos en verdad vieran esa plataforma como cristal. Es un símbolo de una realidad literal. Esto nos enseña que Apocalipsis no puede ser interpretado literal. Además, la palabra dice en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Escuchen esto. Y las declaró. Las declaró. Esta palabra es la palabra griega semaio. Semaio. Yo creo que ya les suena a algo. De hecho, es interesante, pero el sustantivo semeión significa símbolo. Bill demuestra en este punto que la revelación de Apocalipsis es por medio de semaio, símbolos. Cristianos, deseo que interpreten su realidad, y he visto estas visiones, estos símbolos para interpretar nuestra realidad. Además, es demasiado interesante ver que cuando Juan está diciendo en los primeros 2 versículos
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder prontos, es irrefutable que Juan está tomando palabras de un libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Daniel. El libro de Daniel. Juan está tomando todo ese simbolismo, esa forma de hablar de Daniel, y noten esto. Daniel habla de revelación. Dios revela misterios en Daniel capítulo 2. Juan dice, esta es una revelación. Además, Daniel dice que han sido revelados. Juan dice, Dios los reveló. Daniel dice cosas que van a suceder. Juan dice concerniente a lo que sucederá. Daniel dice, lo reveló por símbolos. De hecho, la Septuaginta usa la misma palabra griega cuando dice que lo reveló por símbolos, por semaio, la misma palabra que usa Juan. Así como cuando interpretamos el libro de Daniel con esa gran estatua de diferentes materiales, no lo interpretamos como que deseamos que algún día se cumpla, que se pare una estatua así. Es un símbolo para interpretar nuestra realidad. De la misma manera, Apocalipsis nos da por medio de imágenes. Hermanos, Juan prácticamente se está apropiando del oficio apocalíptico profético del Antiguo Testamento. Además, el verbo manifestar, cuando habla para manifestar a sus siervos, es un verbo que se utiliza en cada entrada mayor de Juan. Esto se narra a través del libro de Juan. Él está viendo visiones. Él está viendo manifestaciones. Cuando habla de leones, está viendo visiones. Cuando habla de mujeres haciendo cosas, visiones. Tronos, visiones. Perlas, visiones. 144,000 visiones. El problema es, todo esto es un contexto judío. Tronos es un contexto judío. 144,000 es un contexto judío porque se habla muy particularmente de cómo serían. Hermanos, en otras palabras, los 144,000 no son los cristianos muy especiales. Los 144,000 es todo cristiano. Esa es otra cosa en el libro de Apocalipsis. La numerología es numerología simbólica. ¿Por qué si decimos que cuando se habla, por ejemplo, los 7 espíritus en el versículo 4, sabemos que no hay 7 espíritus? Sabemos que es una forma simbólica de hablar del Espíritu Santo en Apocalipsis. ¿Por qué si podemos ver eso? Y cuando llegamos a 144 y llegamos a medidas, todo lo queremos ver literal. Son símbolos. Son símbolos. Ok. Quizá todavía no está muy claro para todos. Por lo tanto, déjenme explicar más detalladamente. La postura ecléctica enseña, voy a repetir. Dicen que la repetición es la mejor arma del que enseña, así que déjenme repetir. La postura ecléctica enseña que Apocalipsis es un libro que debe interpretarse simbólicamente, que Juan, por medio de cosas que ya estaban pasando, los cristianos del siglo I, por cosas que ya estaban pasando, simboliza no solo la experiencia de estos primeros cristianos, sino la experiencia de toda la iglesia. Por medio de cosas que ya pasaron, además que usa de su oficio profético para hablar de cosas que deben suceder. Pero hay más. La postura ecléctica cree que Apocalipsis no es un libro como enseña el futurismo. El futurismo enseña esto. Juan está narrando cronológicamente lo que pasa desde el capítulo 4 y hasta lo que pasará en el capítulo 22. Es una cronología, o sea,
Empieza en el capítulo 4 hablando de la tribulación, sigue la cuestión del anticristo, 7 años, 3,5 aquí, 3,5 acá, después viene Cristo, el Armagedón, y después viene el juicio, el trono blanco. Así es como lo interpreta, como si del 4 al 22 es una narración cronológica. La postura ecléctica no cree que Apocalipsis se debe leer así. Déjenme hacer un paralelo para que se entienda. Apocalipsis debe leerse como Génesis 1 y Génesis 2. Nadie que lee Génesis 1 y Génesis 2 nadie cree que hay dos creaciones. Bueno, a menos que sí les hayan tocado algunos muy herejes antes. Pero nadie enseña que hay dos creaciones. ¿Cómo interpretamos Génesis 1 y 2? Bueno, Génesis 1 nos habla de la creación, de la bondad de Dios en la creación. Génesis 2 nos habla también de la creación, pero enfatizando el aspecto de Adán como el representante de la creación, como enfatizando el aspecto del pacto de obras. ¿De acuerdo? No son dos creaciones, es una. Ok. Apocalipsis no se lee de manera cronológica. Apocalipsis son 7 escenas del mismo evento. 7 escenas del mismo evento. O sea, por ejemplo, Hendrickson divide de la siguiente manera, que del capítulo 1 al capítulo 3 existe la primer narración de toda la historia de la iglesia. O sea, lo que estaban experimentando estos cristianos de las 7 iglesias eran cosas que ya estaban pasando. Pero esas cosas que ya estaban pasando eran las cosas que iban a vivir la iglesia, las pruebas, las tribulaciones que iba a vivir toda la historia de la iglesia. Después dice Hendrickson, del 4 al 7 es la segunda escena. Se está describiendo toda la historia de la iglesia en un ángulo distinto. Del 8 al 11 es otra escena, la tercera escena, que se describe toda la historia de la iglesia en otro ángulo. Del 12 al 14 es otra escena. ¿Qué se describe? Toda la historia de la iglesia, desde la resurrección, muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Y podemos seguir. Del 15 al 16 es otra escena, 15 al 16, 17 al 19 y 20 al 22. Ahora, no estoy diciendo que se casen con esta misma postura. Por ejemplo, un autor llamado Denison divide también en diferentes ciclos, pero él lo divide un poco distinto. Ben Poitres, un teólogo que tiene un comentario de Apocalipsis, cree lo mismo, que Apocalipsis repite una y otra vez la historia de la iglesia de diferentes ángulos. G.K. Beale tiene también algunas diferencias. En lo que tienen unidad es entender que Apocalipsis no se lee cronológicamente, sino que son 7 descripciones de la iglesia que se van a repetir desde el primer siglo hasta que venga Cristo. Es verdad, algunas cosas no se han cumplido, algunas cosas esperan un cumplimiento y no se repiten. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Eso se habla en Apocalipsis 22, la venida de Cristo. Eso no se repite ni una vez. Eso solo esperamos un cumplimiento futuro. Y entonces aquí quizá ya están más mareados. Déjenme comprobar esto, hermanos. ¿Por qué se cree de la siguiente manera? Porque en Apocalipsis hay mucha repetición de las mismas cosas. Creo que es Denison que dice de la siguiente manera. Piénsenlo así. Espero que haga sentido para todos.
Pero piensen lo que hay que está un partido. ¿Un partido de qué les gusta? No, hermano, sé que no les gusta de ninguno. De básquetbol, ¿sí? Básquetbol. Algunos ya se enojaron y decían que americano, de lo que quieran. Hay 7 cámaras. Todas están narrando el mismo partido, el mismo juego. Pero una cámara narra la precisión del pase desde la canasta al primer jugador y se enfoca en eso y ya. La otra cámara enfoca más ampliamente y ve ciertos eventos. Las 7 están narrando el mismo evento. Por eso hay tanta repetición. Noten hermanos, que la Biblia habla claramente al menos de 5 juicios finales en Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Hermanos, léanlo y si pueden quitar sus ideas futuristas preconcebidas, de las cuales estoy seguro que ya la mayoría se arrepintió, léanlo y leamos cuidadosamente cómo este lenguaje es del fin del mundo. Apocalipsis 6:13. Bueno, desde el 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Noten esto. Lenguaje de éxodo y de juicio. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, estrellas cayendo. Miren, si somos dispensacionalistas, futuristas, literalistas, yo aquí ya les pondría una objeción. Oye, futurista, si en verdad se refiere a que las iglesias, a las estrellas van a caer, ¿cómo es que sobrevivió lo siguiente? Una estrella mata la tierra. Pero si es forma simbólica en la que Juan está utilizando, así como Ezequiel, así como era Jeremías, que cuando las estrellas caen es una forma de hablar del juicio de Dios, bueno, tiene más sentido. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Escuchen, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si no tuviéramos nuestra influencia futurista, dispensacionalista, literalista, podríamos ver que aquí ya se está hablando de un juicio final. Por lo tanto, si del capítulo 6 al capítulo, desde el 4 hasta el 6, hasta el 7, perdón, es el mismo evento, es la misma narración, en el 8 debemos esperar que no sea una narración cronológica, sino otra vez, narrando el mismo evento desde otro ángulo. 8:2. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro. Hermanos, los sellos y las copas no son eventos que ocurren uno tras del otro. Son los mismos eventos narrados con diferentes conceptos. Veamos, antes de entrar a eso, sigamos leyendo los juicios finales que ocurren en Apocalipsis. Apocalipsis 11:13. Y escuchen otra vez el concepto de terremoto. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, los reinos de la tierra ya han venido a ser. No serán, ya están ocurriendo. En este contexto de Apocalipsis, esto debe ser el juicio final.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Mismo concepto de juicio del tiempo del Éxodo. Entonces, capítulo 12 y 13 no es cronológico, es otro evento. Además, noten, noten el versículo 15 del capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Sí? ¿Cuál? El séptimo. Lean conmigo Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a los siervos los profetas. Según este sello, cuando se toque, se consuman las cosas, se acaba. Todo estará hecho. Ok. En el 11:15 ocurre. Quiere decir juicio final. 14, capítulo 14. Quiero demostrarles, hermanos, que si interpretamos Apocalipsis de manera futurista, perdemos de vista todos estos juicios. Si lo interpretamos, es más, mi punto es que la postura ecléctica no es porque es la mejor, es porque es la que la Biblia nos da. Solo ignorando que se habla de juicio tras juicio es que podemos ignorarla. Apocalipsis 14:14. Miré ya aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hermanos, si estuviéramos llenos del libro de Joel, esto no nos causaría problema. Que esto es del juicio final. La hoz en el Antiguo Testamento es juicio. ¿No es lo mismo que cuando habla de cegar la tierra en la parábola? Y ya metemos la hoz, ya la cortamos. No, espera. Pero según aquí, la hoz ya va a ser metida. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esto nos tiene mucha semejanza a Mateo 13, que espérate hasta que la cizaña haya dado su fruto. Y el que estaba sentado en la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Mismo lenguaje de Joel para hablar del juicio final. Mismo lenguaje. El lagar está listo. Pisa las uvas. Hermanos, recuerden que les dije que saber quién es el autor de Apocalipsis es esencial para interpretarlo. Apocalipsis fue escrito por un judío conocedor de la profecía del Antiguo Testamento. Apocalipsis 16:17. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa. Hermanos, si lo interpretáramos futurista, dispensacionalista, literalista, yo les tengo que ser sinceros con algo. Ya no hay tierra. ¿Ya sobre qué se va a derramar esta copa? Ya se destruyó como
7 veces, al menos que crean que es como el gato, la tierra o algo así. 7 veces ya se destruyó. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hermanos, dice, hecho está. Ok, no leamos más. Acompáñenme a Apocalipsis 20. Apocalipsis 27. Les voy a dar una pequeña probada de lo que vamos a ver en Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de los que huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Leo esto, hermanos, porque esto es clave para seguir leyendo del capítulo 16, 17. Lean conmigo. Regresemos al 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaban contra Dios por la plaga de granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Volvemos a leer conceptos de guerra, como se dice en 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla. Eso es lo mismo en el capítulo 16:14, es el mismo hecho que está ocurriendo en Apocalipsis 20. Se están reuniendo para la batalla. No son 2 guerras distintas. Es hablando de la historia de la iglesia, cómo se unen, cómo se confabulan para rebelarse en contra de Cristo y su iglesia. Mismo concepto de unirse de la batalla que ocurre en el 19:19. Las naciones se juntan, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. No es otra batalla, es la misma batalla, misma que leímos en Apocalipsis 28. Y saldrán para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Hermanos, no son 4 batallas finales, es el mismo evento. Acompáñenme al último juicio final. En Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿no ya se había pisado el lagar? Pueden ver todas las citas que estoy dando. Yo les animo a que lo lean y lo lean y lo lean, para que el sistema no sea impuesto, lo puedan ver de las mismas escrituras. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Al menos tenemos en estos versículos evidencia de 5 juicios antes de la consumación de todas las cosas. Esto muestra que la postura ecléctica, que son 7 repeticiones
del mismo evento narrado en diferentes ángulos es la que debemos preferir. Ahora, yo les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis 8. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 8? Bueno, tenemos las trompetas. Ahora, nuevamente, si nuestro corazón y mente estuviera bañado de simbología antiguo testamentaria, sabríamos que las trompetas en el Antiguo Testamento son anuncios de Dios para hacer a la gente que se arrepienta. Habla como trompeta, anúnciales para que se arrepientan. Y si nuestra mente estuviera también llena de conocimiento antiguo testamentario, sabríamos que las copas es la forma en la que Dios derrama su juicio a Israel y a las naciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que vean que las trompetas y las copas son el mismo evento, que ocurre desde el tiempo del primer siglo hasta el final del siglo, pero que con los mismos eventos y catástrofes. Para algunos son trompetas para que se arrepientan de su maldad, y para otros son copas que los terminan juzgando. Déjenme demostrarlo. Ustedes van a ir leyendo en Apocalipsis 8, y yo voy a ir leyendo Apocalipsis 16, y van a ver que las 7 trompetas y las 7 copas son la misma cosa, ocurren en el mismo lugar, son el mismo juicio, pero para algunos son alertas para que se arrepientan, para otras son juicios finales, el fin de su juicio. Vean por ejemplo ustedes Apocalipsis 8:7. Apocalipsis 8:7. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una gran úlcera maligna y pestilenta sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraron la imagen. Perdón, anteriormente no era el 7. No leí el 7, ¿verdad? Perdón. Voy a leer el 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora sí, 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una gran úlcera maligna y pestilenta sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Ahora 8:8, ya leímos que el juicio cae sobre el mar. 16:3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Ahora 8:10. 8:10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes del agua. 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes del agua, y se convirtieron en sangre. 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Hermanos, ¿cómo esto puede ser cronológico? No puede. Ya alguien habría notado que las cosas estaban mal cuando todo esto estaba pasando. Lean ahora escuchen lo que dice 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y continúa diciendo sobre las cuestiones celestiales. 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo de la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor su lengua. 9:13. El sexto ángel tocó su trompeta, y una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados
junto al río Éufrates. Lean conmigo, bueno, ustedes escuchen 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. 11:15. Recuerden que se hace un paréntesis y no se vuelve a decir hasta el 11:15 la última trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, que decía: hecho está. Mismo lenguaje que se va a repetir en Apocalipsis 22. Hecho está. Además, 14:14 habla de la segunda venida. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, ellos interpretan este lenguaje de uno sentado como en otros pasajes como la segunda venida. ¿Por qué no podemos ver aquí que ya ocurre la segunda venida? Y vuelve a repetirse en el 19:11. 19:11. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mismo evento. Este es el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dos segundas venidas. Además, en Apocalipsis 7:9, 7:15, 11:15 al 18, 19:6 al 7, 21:3 al 6, se habla de juicios y recompensas. Ya en el 7:9 se dice: vas a recompensar a tus santos, vas a juzgar a los malvados. Hermanos, son 7 eventos. G.K. Bill dice, con esto concluimos: nuestra conclusión, por tanto, es que la postura de la recapitulación, que no se lee del 4 al 22 como eventos que pasan uno tras otro, sino 7 secciones que se repiten y se repiten y se repiten. Nuestra conclusión, por lo tanto, es que la postura de la recapitulación explica mejor la estructura de Apocalipsis. El libro consiste en una serie de visiones paralelas en la cual Dios expresa las mismas verdades en diferentes maneras. Y alguien puede decir: ¿y por qué así? ¿Y por qué no? ¿Qué si el Señor habló en parábolas para oscurecer el mensaje de los incrédulos? ¿Qué si el Señor habló así para oscurecer el mensaje de los que no son discípulos de Cristo? William Hendrickson dice: cada sección nos da una descripción de la era total evangélica, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, y se arraiga en la historia de Israel bajo la antigua dispensación, a la cual hace referencia frecuentemente en su libro Más que Vencedores. ¿Y todo esto por qué? Hermanos, porque esto afecta nuestra interpretación de Apocalipsis 20. Porque si esto es verdad, Apocalipsis 20 no es sino otra recapitulación de la historia desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. El milenio no es algo que sucede después del capítulo 19, entonces capítulo 20. No, el milenio es una forma de describir la historia de la iglesia desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Y alguien dirá: oye, has dicho que esto lo escribió para los cristianos sencillos. ¿En verdad crees que esto entendrían los cristianos del primer siglo? Sí. La razón por la que nos cuesta tanto a nosotros es porque hemos sido adoctrinados con un futurismo. Pero si ellos hubieran leído en el 6 que ya se habla de un juicio final, y en el 9 que se vuelve a hablar de un juicio final, en el 14, ellos hubieran entendido. Juan nos está queriendo decir algo. Juan nos quiere consolar a través de narrarnos la historia desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, por medio de darnos una visión de la realidad espiritual de lo que ocurre. Hermanos, Apocalipsis 20 no es para lo que va a pasar unos cristianos en un tiempo, es lo que ya estamos viviendo. Y la iglesia perseguida del primer siglo estaba siendo alentada a no interpretar su realidad a la luz de lo que ellos veían, sino interpretar su realidad a la luz de los que habían sido decapitados, estaban gozando. ¿Qué estaban gozando? Reinando con Cristo. No interpreten su realidad a la luz de lo que ven, interpreten su realidad a la luz del Evangelio. De eso trata Apocalipsis. Y es por eso que prefiero sobre todas las cosas la postura ecléctica, porque es aquella que hace justicia a la obra de Cristo y la era evangélica como ninguna otra de ellas. Sé que ha sido mucha información, yo espero que se haya captado algo.
Les animo que si hay dudas, la vuelvan a ver. Que si sigue habiendo dudas, compren el libro de Más que Vencedores. Y si sigue habiendo dudas, que se lean el libro de Más que Vencedores y El fin de los tiempos. Son cosas que van a ayudar.